Los bloopers. Buenas tardes, hoy nosotros les presentaremos el cuento llamado La Máscara de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe. A continuación, mi compañero les leerá un pequeño resumen acerca del cuento. Bueno, pues yo les voy a leer una pequeña sinopsis de lo que será el cuento. En este relato, una misteriosa peste ataca a la ciudad de Próspero, príncipe de una ficticia nación, al cual le complacía darse todo tipo de placeres, de los que un rey puede disfrutar, como el buen gusto, las artes, los bailes orquestados y fiestas rodeadas de diversión y sarcasmo. La Máscara de la Muerte Roja, Edgar Allan Poe. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la región. Jamás pestilencia alguna fue tan fatal y espantosa. Su hábitat era la sangre, el color y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores, un súbito desvanecimiento y, después, un abundante sangrar por los poros y la disolución del ser. Las manchas purpúreas por el cuerpo y especialmente por el rostro de la víctima desechaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, reunió un millar de amigos fuertes y de corazón alegre, elegidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos constituyó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, una creación del propio príncipe, de gusto excéntrico, pero grandioso. Rodeábala un fuerte y elevado muro, con sus correspondientes puertas de hierro. Los cortesanos, una vez dentro, se sirvieron de hornillos y pesadas masas para soldar los cerrojos. Decidieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior e impedir toda salida a los frenesíes del interior. La abadía fue abastecida copiosamente. Gracias a tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio, el mundo exterior, que se las compusiera como pudiese. Por los demás, sería la cura afligirse o pensar en él. El príncipe había provisto aquella mansión de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, lo bello en todas sus formas, y había vino. En el interior existía todo esto, además de la inseguridad, afuera, la muerte roja. Ocurrió a fines o sexto mes de su retiro, mientras la plaga hacía grandes estragos afuera, cuando el príncipe Próspero proporcionó a su millar de amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Qué voluptuoso cuadro el de ese baile de máscaras. Permításeme describir los salones donde tuvo efecto. Eran 7, en una hilera imperial. En muchos palacios estas hileras de salones constituyen largas perspectivas en línea recta, cuando los batientes de las puertas están abiertos de par en par, de modo que la mirada llega hasta el final sin obstáculo. Aquí, el caso era muy distinto. Como se podía esperar por parte del duque y de su preferencia señaladísima por la bizarre, las salas estaban dispuestas en modo tan irregular que la mirada solamente podía alcanzar una cada vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas, encontrábase una súbita revuelta, y en cada esquina un aspecto diferente. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica comunicaba con un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventanal estaba hecho de vidrios de colores que armonizaban con el tono dominante de la decoración del salón para el cual se abría. El que ocupaba el extremo oriental, por ejemplo, estaba decorado en azul, y los ventanales eran de un azul vivo. El segundo aposento estaba ornado y guarnecido de púrpura, y las vidrieras eran purpúreas. El tercero, enteramente verde y verde sus ventanas. El cuarto, anaranjado. Recibía la luz a través de una ventana anaranjada. El quinto, blanco, y el sexto, violeta. El séptimo salón estaba rigurosamente forrado por colgaduras de terciopelo negro, que revestían todo el techo y las paredes de él y caían sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color. Pero solamente en este aposento el color de las vidrieras no correspondía al del decorado. Los ventanales eran escarlata, de un intenso color de sangre. Ahora bien, no veíase lámpara ni candelabro alguno en estos 7 salones, entre los adornos de las paredes o del techo artesonado. Ni lámparas ni velas, ninguna claridad de esta clase en aquella larga hilera de habitaciones, pero en los corredores que la rodeaban, exactamente enfrente de cada ventana, levantábase un enorme trípode con un brasero resplandeciente que proyectaba su claridad a través de los cristales coloreados e iluminaba la sala de un modo deslumbrante. Producíase así una infinidad de aspectos cambiantes y fantásticos. Pero en el salón de poniente, en la cámara negra, la claridad del brasero que se reflejaba sobre las negras tapiceras a través de los cristales sangrientos era terriblemente siniestra y prestaba a las finosomías de los imprudentes que penetraban en ella un aspecto tan extraño que muy pocos bailarines tenían valor para pisar su mágico recinto.
También en ese salón erguíase, apoyado contra el muro de poniente, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo movíase en un tic-tac sordo, pesado y monótono. Y cuando el minutero completaba el círculo de la esfera e iba a sonar la hora, solía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso, profundo y extraordinariamente musical, pero de un timbre tan particular y potente que, de hora en hora, los músicos de la orquesta veíanse obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar el sonido. Los balsistas veíanse forzados a cesar en sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría toda aquella multitud y mientras sonaban las campanas notábase que los más vehementes palidecían y los más sensatos pasábanse las manos por la frente, pareciendo sumirse en meditación en un sueño febril. Pero una vez desaparecía por completo el eco, una ligera hilaridad circulaba por toda la reunión. Los músicos mirábanse entre sí y reíanse de sus nervios y de su locura. Y jurábanse en voz baja unos a otros que la próxima vez que sonaran las campanas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la fuga de los 70 minutos que comprenden los 3.600 segundos de la hora desaparecida, cuando llegaba una nueva campanada del reloj fatal, se producía el mismo estremecimiento, el mismo escalofrío y el mismo sueño febril. Pero, a pesar de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy singular. Tenía una vista segura por lo que se refiere a colores y efectos. Despreciaba el decora y de moda. Sus proyectos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro. Mucha gente los consideraban loco, sus cortesanos sabían perfectamente que no lo era. Sin embargo, era preciso oírlo, verlo, tocarlo, para asegurarse de que no lo estaba. En ocasión de este gran fete, había dirigido gran parte de la decoración de los muebles, y su gusto personal había dirigido el estilo de los disfraces. No hay duda de que eran concepciones grotescas, era deslumbrador, brillante. Había cosas chocantes y cosas fantásticas, mucho de lo que después se ha visto en Hernani. Había figuras avarescas con miembros y aditamentos inapropiados, delirantes fantasías, atavíos como de loco. Había uno de lo bello, mucho de lo silencioso, mucho de lo bizarre, algo de lo terrible y no poco de lo que podría haber producido repugnancia. De un lado a otro de las 7 salas pavoneábase una muchedumbre de pesadilla, y esa multitud, la pesadilla, contorsionábase en todos sentidos, tiñéndose del color de los salones, haciendo que la música pareciera el eco de sus propios pasos. De pronto, repica de nuevo el reloj de ébano que se encuentra en el salón de terciopelo. Por un instante queda entonces todo parado. Todo guarda silencio excepto la voz del reloj. Las figuras de pesadilla quedanse yertas paradas, pero los ecos de las campanas se van desvaneciendo. No han durado sino un instante y apenas han desaparecido. Una risa leve mal reprimida se cierne por todos lados, y una vez más la música suena. Viven en sueños. De un lado a otro, retuércense más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas distintamente teñidas, y a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero en el salón más occidental de los 7 no hay ahora máscara ninguna que se atreva a entrar, porque la noche va transcurriendo. Allí se derrama una luz más roja a través de los cristales color de sangre, y la oscuridad de las cortinas teñidas de negro es aterradora. Y a los que pisan la negra alfombra, llégales del cercano reloj de ébano un más pesado repique, más solemnemente acentuado que el que hiere los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas. Pero en estas otras salas había una densa muchedumbre, en estas latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta llegaba a su pleno arrebato cuando, por último, sonaron los tañidos mediante la noche del reloj, y entonces la música cesó. Como ya he dicho, y apaciguáronse las evoluciones de los danzarines, y como antes, se produjo una antiguosa inmovilidad en todas las cosas, pero el tañido del reloj había de reunir esta vez 12 campanadas. Por esto ocurrió tal vez, que, con el mayor tiempo, se insinuó en las meditaciones de los pensativos que se encontrábanse entre los que divertían mayor cantidad de pensamientos, y quizá por lo mismo, varias personas entre aquella muchedumbre, antes que se hubiesen ahogado en el silencioso los postreros ecos de la última campanada, habían tenido tiempo para darse cuenta de la presencia de la figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie, y al difundirse en un susurro del rumor de aquella nueva intrusión, se suscitó entre todos los concurrentes un cuchicheo o murmullo significativo de asombro y desaprobación, y luego, finalmente, el terror, el pavor y el asco. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, puede muy bien suponerse que ninguna aparición ordinaria hubiese provocado una sensación como aquella. A decir verdad, la libertad carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había superado la extravagancia de un Herodes y los límites complacientes, no obstante, de la moralidad equívoca e impuesta por el príncipe.
En los corazones de los hombres más temerarios hay cuerdas que no se dejan tocar sin emoción. Hasta en los más depravados, en quienes la vida y la muerte son siempre motivo de juego, hay cosas con las que no se puede bromear. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente lo inadecuado del traje y de las maneras del desconocido. El personaje era alto y delgado, y estaba envuelto en un sudario que lo cubría de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba admirablemente la rígida finosomía de un cadáver, que hasta el más minucioso examen hubiese descubierto con dificultad el artificio. Y sin embargo, todos aquellos alegres locos hubieran soportado, y tal vez aprobado aquella desagradable broma, pero la máscara había llegado hasta el punto de adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre, y su ancha frente, así como sus demás fracciones, se encontraban salpicadas con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se fijaron en aquella figura espectral que con pausado y solemne movimiento, como para representar mejor su papel, pavoneábase de un lado a otro entre los que bailaban, se le vio en el primer momento conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco, pero un segundo después su frente enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó con una voz ronca a los artesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarlos con esta burla blasfema? Apoderaos de él y desenmascararse, para que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas del salir del sol. Ocurría esto en el Salón del Este, o Cámara Azul, donde hallábase el príncipe Próspero al pronunciar esas palabras. Resonaron claras y potentes a través de los 7 salones, pues el príncipe era un hombre impetuoso y fuerte. La música había cesado a un ademán de su mano. Ocurría esto en la Cámara Azul, donde hallábase el príncipe rodeado de un grupo de pálidos cortesanos. Al principio, mientras hablaba, hubo un ligero movimiento de avance de este grupo hacia el intruso, que, el tal instante, estuvo también al alcance de sus manos, y que ahora, con paso tranquilo y majestuoso, acercábase cada vez más al príncipe, pero por cierto terror indefinido, que la insensata arrogancia del enmascarado había inspirado a toda concurrencia. Nadie hubo que pusiera en la mano para prenderle, de tal modo que, sin encontrar obstáculo alguno, pasó a una yarda del príncipe, y mientras la inmensa asamblea, como obedeciendo a un mismo impulso, retrocedía desde el centro de la sala hacia las paredes, él continuó sin interrupción su camino, con aquel mismo paso solemne y mesurado que se le había distinguido desde el principio, pasando de la cámara azul a la púrpura, de la purpurea a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca, y llegó a la de color violeta antes de que se hubiera hecho un movimiento deciso para detenerle. Sin embargo, fue entonces cuando el príncipe Próspero, exasperó de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las 6 cámaras sin nadie lo siguiera a causa del mortal terror de que todo se había apoderado. Blandía un puñal desenvainado y se había acercado impetuosamente a 1 o 2 pasos de aquella figura que se batía en retirada. Cuando ésta, habiendo llegado al final del salón de terciopelo, volvióse bruscosamente, hizo frente a su perseguidor. Sonó un agudo grito y de la daga cayó relámpagamente sobre la fúnebre alfombra, en la cual, acto seguido, se desplomó muerto el príncipe Próspero. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó a un tiempo en la negra estancia, y agarrando al desconocido, que manteníase erguido e inmóvil como una gran estatua de la sombra del reloj de ébano, exhalaron un grito de terror inexpresable, viendo que bajo el sudario y la máscara de cadáver que habían aferrado con energía tan violenta, no se hallaba forma tangible alguna, y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los alegres libertinos por las salas de la orgía, inundados de un rocío sangriento, y cada uno murió en la desesperada postura de su caída. Y la vida del reloj de ébano extinguióse como la última de aquellos licenciosos, y las llanas de los trípodes se extinguieron, y la tiniebla y la ruina y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio. Nosotros le vamos a presentar nuestra crítica acerca del cuento La máscara de la muerte roja. Bueno, una de las cosas que más destacan de Edgar Allan Poe en sus obras es el género horror-terror. En este caso, en el cuento La máscara de la muerte roja, se narra sobre un pueblo que es devastado por una peste llamada muerte roja, donde el príncipe Próspero y sus súbditos se encierran del mundo exterior en una fuerte imperiosidad. En que empezó a describir los 7 salones en donde se daba el baile de las máscaras, sus colores, los disfraces y entre otras cosas, se entiende perfectamente que el protagonista tenía un amor por las cosas bizarras y da unas imágenes claras a la mente de los lectores.
Cuando habla del reloj y los tañidos y sobre todo acerca del séptimo salón, se crea un ambiente que hasta da miedo porque te dice cómo todos los personajes se quedan inmóviles, asustados y lo mucho que le temen a ese último salón, con sus ventanas color sangre y sus paredes color negro. Eso nos pareció muy bueno porque realmente te imaginas todo eso en tu cabeza y captas todas las emociones de los personajes como una película o como si estuvieras ahí. Aquí el video de la máscara de la muerte roja. Espero que haya sido de su agrado y que les haya entretenido, ya que es un cuento corto y muy interesante. Les agradecemos su atención hacia el video. Si les gustó, dejen sus likes y comenten. Gracias. Bye.